La 151 hablaba de establecer los costos mediante metodologías contables y no en términos económicos. Ya la segunda etapa, la 351 y 352, lo que busca es reconocer los costos económicos frente a capturar esas economías de escala, economías de alcance, todas estas herramientas económicas que permiten al regulador, que nos permitieron a nosotros exigirle a los operadores mayores niveles de eficiencia y por ende trasladar menos costos e ineficiencias en la tarifa final al usuario. Como vamos a ver más adelante en el conjunto, se logró en la transición de estos dos periodos tarifarios en promedio una disminución en todo el país en el cobro de la tarifa final por la prestación del servicio público de aseo, obviamente en el estrato 4, el cual no se ve sometido a los sobreprecios ni a los subsidios, porque ese esquema de sobreprecios y subsidios, como uno puede imaginarse, o como es, o lo establece la norma, está en cabeza de los gobiernos municipales y distritales el establecimiento de esas medidas. Digamos que lo que compete a la comisión en la tarifa neutra, que no se vea o que no se ve sometida a estas estructuras de sobreprecios y subsidios, hubo una disminución en términos generales. La 151 se reconoce por parte del regulador que los incentivos y aprovechamientos de economías de escala pues no se encontraban o no se encontraban de manera tan explícita. Por el contrario, en la segunda etapa, que es la vigente actualmente, afectamos los costos por factores de productividad que se le van exigiendo a las empresas, se generan unos índices de precios particulares para el servicio, debido, digamos que a su particularidad con respecto a otros servicios públicos de carácter domiciliario, como le estableció la ley 142. El servicio público de aseo, pues, desde la ley 142 se veía como sometido a un esquema de servicio público domiciliario y es por esto que, digamos que la modelación ha sido desde el punto de vista de economías de mercado. Lo que les mencionaba y que quisiéramos mostrar en esta diapositiva es que finalmente, aunque se logró una redistribución de los costos dentro de la estructura tarifaria, es decir, reconocer qué costo estaba más o íntimamente relacionado con una actividad específica de la prestación del servicio público. Ustedes pueden ver que algunas aumentan, otras disminuyen. Lo que sí es que en su conjunto se logró una disminución en la tarifa calculada para el estrato 4, una disminución aproximada del 6% con respecto a las facturas o a las tarifas que se venían implementando en el periodo regulatorio anterior. Siguiente. Es así como ese ha sido el comportamiento una vez a la resolución 351 y 352 en el año 2005, la reducción, digamos que las tarifas ha sido pues notoria y significativa desde su expedición al finales del 2008. Siguiente. Esto es bien importante, uno de los grandes puntos o aspectos que afectó o que promovió esa disminución en la tarifa promedio del estrato 4 en el país fue que el regulador reconoció menos toneladas dispuestas por usuario debido a la expedición de la resolución CRA 352, donde se logró que se midiera todas las toneladas dispuestas por áreas de servicio para que solamente se reconociera en promedio 0.08 toneladas usuario mes, a diferencia de lo que traía la resolución CRA 351, que eran 0.12 kilogramos por usuario mes. Perdón, 0.12 toneladas suscriptor mes. Siguiente. En resumen, los impactos tarifarios frente a la expedición de la resolución CRA 351, pues, como les mencionaba, el valor de la factura promedio del estrato 4, la cual no es afectada por el tema de subsidios o contribuciones, tuvo una disminución en promedio de 6%. Para una muestra de 39 empresas a las cuales, digamos que analizamos para revisar un poco lo que serían los impactos de la expedición o lo que fueron los impactos de la expedición de la 351 y 352. Como les mencioné en la diapositiva anterior, ahí está mal, no es el consumo, sino la producción de los residuos sólidos facturados se redujeron frente a lo que se proponía en la resolución 151 anterior, lo cual sí generó de manera directa la disminución en ese impacto, porque estamos en este segundo periodo tarifario acercándonos más a lo que sería la producción de residuos sólidos por cada uno de los usuarios del servicio. También encontramos
Un caso particular es que las tarifas de barrido y limpieza presentaron un aumento, pero digamos que en el global no aumentó la tarifa, debido a que se generaron unas reglas o unas condiciones específicas y más claras y profundas frente a lo que es ese componente y digamos lo que debe ser la prestación del servicio en cada una de las localidades para alcanzar unos niveles de calidad mayores en la prestación del servicio. Siguiente. Como hemos venido mencionando y mencionaba la doctora Erika, todos estos estudios de impacto, la comisión en los 2 últimos años lo que ha querido ver es cuáles son las mejores en eficiencia por la expedición de nuestras medidas regulatorias y por ende cómo se ha afectado o cómo se ha aumentado o si lo hemos aumentado el bienestar en la comunidad y para el Estado frente a la implementación de las señales que nosotros expedimos. Digamos que frente al bienestar, pues sí, a los usuarios, la comunidad, hemos notado obviamente la disminución que les mencionaba y para el Estado en general, pues logramos una evolución de coberturas de barrido y limpieza en la prestación del servicio de aseo que en el año 2005 se encontraron aproximadamente en el 81%, ya para el año 2008 alcanzamos una cobertura casi del 90%. Frente a la evolución de cobertura en la recolección y transportes del servicio de aseo para el total nacional, del 2003 pasamos de un 81%, a un 2008 podríamos estar hablando, en términos generales, en 98.9%. Cabe señalar, como lo mencionaba también la doctora Erika, para el servicio de acueducto alcantarillado, que si bien es cierto existen zonas o regiones del país donde, digamos, se encuentran unos mayores rezagos en términos de cobertura y calidad en la prestación de los servicios, precisamente eso es lo que ha venido proponiendo la Comisión dentro de sus nuevas estructuras tarifarias, alcanzar mayores niveles de cobertura y calidad donde el rezago en la prestación de los servicios sea aún mayor. Siguiente. Un tema fundamental y que también se generó por las señales económicas que la Comisión indica a sus agentes regulados y a los agentes involucrados con el sector, es lograr unos niveles de cobertura en disposición final más acordes con la realidad ambiental del país. Antes de la expedición de algunas políticas del gobierno nacional por parte del Ministerio de Ambiente, encontrábamos muchos sitios de disposición final en el país realizando quemas indiscriminadas, disposición a cielo abierto sin el manejo adecuado, contaminando fuentes hídricas, etc. Ya frente a la señal regulatoria de recuperar los costos convenientes y adecuados para la prestación del servicio y frente a reconocer esos costos adecuados para la prestación del servicio, sí notamos un aumento de cobertura para la disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios que por excelencia son la tecnología adecuada para disponer los residuos sólidos. Pasamos del 2005 de un 73% al 2008 de un 91%, esto hablando en términos de los residuos sólidos dispuestos en el total del país. Es decir, aquí el aumento es enorme, tenemos un reto enorme para lograr una cobertura, ojalá cercana al 100% en esta clase de servicios, pero a partir de la promulgación de las políticas del Ministerio y frente a las señales que la Comisión ha dado en las estructuras tarifarias, sí hemos logrado, digamos, promover o fomentar que se aumente la cobertura en esta cadena, o en esta actividad específica de la prestación del servicio de aseo. Siguiente. ¿Cuáles son las intencionalidades del marco tarifario? Lo que seguramente va a traer consigo la expedición de las bases que pondremos en conocimiento del público en general, de la comunidad en general, seguramente en el segundo semestre del presente año. Vamos a seguir ahondando, siguiente, en las señales de barrido y limpieza, recolección y transporte, el tema del tramo excedente, digamos que en las actividades que hemos establecido, en el tratamiento y disposición final, comercialización y medición de residuos sólidos, en todos estos componentes, buscar y generar ajustes a la eficiencia por parte de los operadores. Estos ajustes por eficiencia seguramente deben ser reflejadas en unos menores costos a ser trasladados vía tarifas a los usuarios y de acuerdo con el comportamiento de subsidios y contribuciones que maneje el municipio, ojalá redunde en una reducción de tarifas. ¿Por qué? Porque el regulador sí se ha visto abocado a generar o promover mayores niveles de eficiencia frente a la, digamos que a la prestación del servicio. Un tema fundamental que va a traer el nuevo marco tarifario, del cual como comisionado estoy convencido, es revisar con mayor profundidad el tema de la disposición final de residuos sólidos y su componente alterno, o digamos que
fundamental o colaborador para la prestación de servicios, que es el tema de aprovechamiento y reciclaje.